Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en el Cirineo, en su página del Cirineo, en el que nos da muchísimo gusto poder llevar a cabo esas transmisiones para prepararnos para esta semana de esta cuaresma, estas semanas de preparación para la Semana Santa, para vivir más plenamente también este Pentecostés, que es como el centro también de nuestra fe, de nuestra religión. Yo soy Laura Arce y les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y quiero que iniciemos con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, pues el tema del día de hoy, de lo que vamos a hablar, es de la obra maestra en remodelación. Una obra maestra en remodelación. ¿Qué es una obra maestra? Pues una obra maestra es una obra de arte creada precisamente pues por un artista, por alguien especial. Y esa obra maestra en remodelación somos cada uno de nosotros que hemos sido creados por Dios como una obra de arte, como una obra única, porque Dios nos creó a cada uno diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes, no hay una persona igual, aunque sean cuates, aunque sean gemelos, se podrán parecer muchísimo, pero son diferentes. Cada uno somos únicos e irrepetibles, creados por Dios. Dios nos hizo a cada uno de una forma especial, con nuestros ojos, nuestro cabello, nuestro cuerpo, incluso nuestra forma de ser tiene mucho de la herencia y de lo que Dios nos ha dado y ha creado en nosotros. También Dios ha puesto en nosotros una misión muy particular. Cada uno de nosotros tenemos una misión, algo que hacer en esta vida, algo para lo que fuimos creados y por lo que fuimos creados. Esa misión que tenemos en nuestra vida la vamos a descubrir o la vamos a encontrar dentro de los acontecimientos que nos suceden, dentro de lo que nos pasa durante nuestra vida es como podemos descubrir cuál es nuestra misión. Yo fíjense que hace unos días me llegó por ahí un video de una persona, de una mujer que estando en Katmandú, creo, Katmandú, sí, muy lejos, por allá por donde se encuentra el monte Everest, cerca de la India, ella, doctora, cumpliendo una misión de trabajo, precisamente iban a ir a una comunidad a ayudar a personas enfermas y cosas así. Ella se dedicaba y había trabajado mucho en las cuestiones del aborto, ¿no? Entonces ella decía que constantemente veía sus manos llenas de sangre, que era algo que siempre le veía y que siempre sentía como una gran tristeza y quería de alguna manera terminar con su vida o que su vida acabara, terminara, ¿no? Entonces ella se da cuenta que esa misión a la que los invitan a los doctores es una misión muy peligrosa, de mucho riesgo. Y ella dice, bueno, pues yo ya quiero terminar con mi vida, entonces si esto, porque ella ya tenía incluso pensamientos suicidas, ¿no? Ella ya quería suicidarse, pensaba terminar con su vida, no podía porque algo había en su vida que ella cargaba que era muy fuerte y ella no quería reconocer ni aceptar ese mal y ese daño que había hecho. Entonces ella dice, bueno, pues va a pasar esto, pues voy a aprovechar esta situación y pues si por ahí me quedo, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ella al ir caminando para
para encontrarse con las personas de esa misión, se encuentra a 2 religiosas, de las misioneras de la caridad, de las de la hermana Teresa de Calcuta. Y al encontrarse con ellas, la invitan a que vaya a orar. Y ella dice: "Pues no, ¿no?". Dice: "Claro que no", porque ella platica en su testimonio que vivía peleada con la religión. Criticaba al papa, criticaba a los sacerdotes, criticaba a la Iglesia Católica, estaba en contra totalmente de todo, de Dios y de la religión, y se consideraba casi atea, ¿no? Y pero no se podía quitar de la mente, después de que se da el encuentro con las misioneras, su sonrisa, su mirada, pues no se podía quitar de la mente a estas personas. Entonces se va a su casa y al día siguiente vuelve con esa inquietud al mismo lugar donde se las encontró y se las vuelve a encontrar y las sigue y entra con ellas, ¿no? Entra a su casa y la invitan a orar. Estaba el Santísimo expuesto y ella empieza ahí a orar con estas personas y dice que de repente siente la presencia tan fuerte de Dios y su abrazo que se agarra llorando y dura 3 horas ahí, hincada de rodillas, llorando y pidiéndole perdón a Dios. Y bueno, pues ahí empieza una transformación de su vida, un cambio en su vida, una conversión y hoy se dedica pues a platicar sobre el daño del aborto, sobre cómo Dios transformó su vida. Y entonces yo creo que todos podemos en este momento de que iniciamos la cuaresma, en estos días, transformar también nuestra vida, también ir al encuentro con Dios y trabajar esos dones que Dios nos ha dado, ¿no? Porque ella tenía el don de curar, no el don de matar. Dios le había concedido ese don de curar, de ser doctora, pero no para que lo aplicara o para que trabajara pues matando niños, ¿no? O sea, practicando abortos. Y sin embargo, ella, sus dones los lleva a una práctica pues de muerte. Entonces, yo digo, cada uno de nosotros tenemos una misión en particular en esta vida. Creo que es un buen momento de cuaresma pensar, analizar cuál es mi misión, a qué he sido llamado o a qué Dios me llama, cuáles son mis dones para ponerlos al servicio de los demás, descubrirlos, interiorizar. Aquellos que tienen el don de la música, ¿no? El don de tocar algún instrumento, bueno, pues ir a las parroquias, a hacer un coro, a los que tienen buena voz, ¿no? Pues cantar. Qué bonito cantar y cantar, cantar para Dios. Y digo, son un regalo porque dicen que el que canta ora 2 veces. Entonces, creo que es muy importante que nosotros sepamos esas 2 cosas, que tenemos una misión en nuestra vida en particular para la que fuimos creados y que tenemos dones o un don para ponerlo al servicio de Dios y también al servicio de los demás. Por eso les digo que somos una obra maestra, porque aquel que nos creó así nos ve como una obra maestra, una obra única. Dios ve en ti una obra de arte. Te creó como si fueras una obra de arte. Y yo les quise poner esta imagen, no sé si la alcanzan a ver bien, pero es la imagen de un diamante. Y saben que un diamante, tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso de irse formando, y ese proceso, puede durar años en la tierra, en la roca, en donde nadie cree que pueda darse algo tan puro como un diamante, pues se da. Y cuando encuentra la cantidad y el calor correcto para transformar el carbono y sale de ahí un diamante. Y nosotros somos eso, un diamante puro creado por Dios. Dios te creó a ti y aunque tú te sientas sucio, feo, que tengas muchos complejos, traumas, incluso que te sientas, llegues a sentir inferior, que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no esto, Dios te ve como un diamante puro, con mucha capacidad. Y dice por ahí un dicho, ¿no? Que Dios no elige a los preparados, pero prepara a los elegidos. Entonces, cuando tú te acercas a Dios y permites que Él te transforme en eso, en una obra de arte, tu persona, tu ser,
tus virtudes, tus cualidades, las que Él te dio, las pones a su servicio, Él te transforma en un diamante, en un oro puro, porque eso eres para Dios. Y el tiempo que estamos aquí en la tierra es un tiempo de irnos formando precisamente como eso, como una obra de arte, como un diamante que se va a ir perfeccionando y que las pruebas de la vida, que muchas veces pueden llegar a ser dolorosas, que puede ser sufrimiento, que puede ser enfermedad, que pueden ser pérdidas. ¿Cuántas veces la pérdida de un ser querido nos duele tanto y no sabemos a veces qué hacer con ese dolor? Pero también en muchas ocasiones cuando perdemos a un ser querido y ese perderlo o esa enfermedad nos va llevando a un aprendizaje y nos va llevando al encuentro con Dios y nos hace encontrar y comprender sus designios, es algo que nos transforma y nos va haciendo mejores personas. Y entonces somos como ese diamante que está todavía en la tierra, ¿no? Que nació de la tierra, porque Dios nos creó de la tierra, del polvo, pero nos hizo un diamante puro. Nos quiere diamantes puros. Y para ser un diamante puro tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos y tenemos que dejarnos moldear por Dios. Dios, si bien la enfermedad y el mal no viene de Dios, esa viene del otro. De Dios solo viene lo bueno, lo bello, lo bonito. De Dios viene el bien, de Dios no viene el mal. Dios no te manda penas, ni sufrimientos, ni enfermedad. No, Dios no te manda eso. Dios te manda todo lo bueno. Pero lo que sí hace es permitir, permitir eso, permitir la enfermedad, permitir que en ocasiones seas tentado. ¿Para qué? Porque sabe que después de eso viene una fortaleza para ti, o viene algo mejor, o viene un aprendizaje. Yo les pregunto a las personas que están aquí ahorita, ¿serías el mismo después de haber atravesado, de haber pasado algún dolor, algún sufrimiento, algún problema que tuviste en algún momento de tu vida? ¿Serías el mismo de hoy? Yo creo que no. Yo creo que todos, conforme vamos pasando y vamos madurando y vamos creciendo y vamos atravesando situaciones en nuestra vida difíciles, somos más fuertes. ¿Por qué? Porque pues ya ya fuimos pulidos en alguna parte de ese diamante en bruto que somos, ya fuimos pulidos y vamos aprendiendo y vamos teniendo brillo. Y yo te digo, déjate de verdad, moldear por Dios. Bendecida noche, Elvis Espinosa. Déjate moldear por Dios, déjate ser su obra maestra, permite a Dios que te hable y escúchalo. Fíjense, el escultor no ve la piedra. El escultor puede ver, nosotros podemos ver, perdón, cambio un poquito, nosotros podemos ver ahí una piedra de mármol así toda fea, ¿no? En una roca, y vemos una piedra, pero el que es escultor, el que es artista, él ve la obra de arte. Así Dios te ve a ti. Él no te ve con todos tus defectos y con todos los errores que cometes, no, Él te ve siempre con amor y con misericordia y ve en ti a la persona en la persona que tú te puedes convertir, lo que tú puedes llegar a ser, lo que tú puedes cambiar. Hace también unos días leía, no leía, escuchaba un video sobre San Ignacio de Loyola, ¿no? Todo lo que San Ignacio tuvo que pasar y que atravesar para llegar a ser santo y todo lo que tuvo que cambiar en su vida. Si los santos no se convirtieron en santos porque todo lo tenían fácil, se convirtieron en santos a pruebas, ¿no? A momentos difíciles, a sufrimientos. Así como San Ignacio de Loyola, ahorita se me viene también a la mente nuestro querido santo tan conocido por nosotros, San Juan Pablo II, este papa, que cuando nos aventamos un clavadito así a su historia, a conocer un poquito de su vida, nos damos cuenta que él vivió cosas terribles. O sea, él de chiquito, fíjense, lo primero que sucedió es que cuando su mamá estaba embarazada, le decían que lo abortara, porque ya era una persona mayor y podía perder la vida, y aparte ya estaba enferma, y ella decide tenerlo. Ese es uno de los grandes milagros, ¿no? Y luego, otra situación es, su mamá muere cuando él está muy chico,
y después muere su hermano, y después muere su papá, y él se queda solo. Él tiene muchas pérdidas. Y como si fuera poco, entra el comunismo, ¿no? A Polonia, y él tiene que ocultarse y tiene que hacer su vida religiosa, su sacerdocio oculto. Y tiene que estar en un campo de concentración y tiene que tener trabajos pesados y luego tiene que luchar contra el comunismo y después se hace papa, que creemos para muchos puede ser, ay, como ser papa ha de ser lo máximo, el poder, ¿no? Porque así lo podemos ver humanamente. Sin embargo, para él ha de haber sido muy difícil y muy duro haber estado en ese papado enfrentando lo que es el comunismo, enfrentando con todo lo que se tuvo que topar él durante su pontificado, intentos de homicidios, tantos falsos que le levantaron, o sea, tantas dificultades a las que él se enfrentó, pero que lejos de convertirlo en una persona triste o amargada, lo convirtieron en una persona llena de brillo, como ese diamante que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Era una persona llena de brillo, de luz, era una persona que infundía ternura, amor, que tenía fuerza, pero que a la vez era tierno, era cariñoso, sentías el amor, era una persona que manifestaba el amor. Los que lo pudimos ver, bueno, nos impregnaba, o sea, impregnaba su amor, su luz, nos llegaba, o sea, te llegaba y te transformaba. Yo siento que yo sí soy una persona muy tocada por San Juan Pablo II y creo que para mí fue un gran santo y una persona que cambió pues la historia también de la humanidad. Entonces, tú también, tú, yo, todos podemos hacer cosas grandes por Dios y por la humanidad, sabiendo que Dios nos ve así, como un diamante que puede ir puliendo y que a pesar de las situaciones que podamos tener difíciles en nuestra vida, podemos confiar en Dios y dejarnos moldear por Él. ¿Cómo nos vamos a dejar moldear por Él? Bueno, pues siguiendo sus preceptos y dejando que su amor viva en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer de diferentes maneras, lo podemos hacer. Nosotros, ay, aquí ya perdón, nosotros somos esa obra maestra que está en remodelación. Nosotros somos esa obra maestra que está en proceso de cambio. Nosotros, así como les ponía la primera imagen, ¿no? Yo pensé, es Dios esculpiendo al hombre, ¿no? Dios trabajando al hombre. Nosotros estamos en remodelación constante y esta cuaresma es una oportunidad también de remodelar nuestra vida, de cambiar. ¿Qué pasa cuando remodelamos nuestra casa? Pues tenemos que quitar cortinas viejas y ponerle cortinas nuevas, cambiar los muebles, a lo mejor ya se rompieron y podemos tapizarlos y los remodelamos y se ven como nuevos. Y nos sentimos muy bien cuando hacemos esos cambios en nuestra casa, pues de igual manera nosotros necesitamos cambiar. Muchas veces, yo, por ejemplo, aquí en su casa, las regaderas de los baños, pues tienen cristal y esos cristales se van manchando con el agua. Y pues llegó un momento en que dije, ay, o sea, o cambiamos esos cristales, porque a pesar de que aunque los limpies y todo, pues queda así la manchita. Entonces hay que pulirlos y hay que buscar un pulimento suave para que esos cristales queden limpios y te puedas ver a través de él. Pues igual nosotros necesitamos pulir nuestras virtudes. ¿Cómo las vamos a pulir? Primero, tenemos que ver cuáles son nuestros defectos, nuestros vicios, para poder pulir esas virtudes que tenemos y que nos ayuden a crecer y a ser como esos seres transparentes, que podamos ver a través de ellos, ¿no? Y también tenemos que trabajar nuestros dones. Ya les había dicho anteriormente, pues descubrir cuáles son mis dones y trabajarlos. A lo mejor, ay, me da pena, ¿no? Hablar en público o no sé, o me da pena, hay personas que tienen el don de escribir, ¿no? Y que pueden escribir muy bonito y que lo pueden publicar y no lo hacen. Entonces, tú tienes que ir descubriendo tus dones para que los vayas poniendo al servicio. O hay personas
Fíjense, yo conocí a unas señoras que tejen muy bonito. ¿Y saben a qué se dedicaban? A tejer chambritas para los niños que son abortados y que los entierran. Todos esos niños que son abortados, hay una asociación que recoge a esos niños abortados de los hospitales y les dan una santa sepultura, que después vamos a hablar de eso, que esa es una obra de misericordia. Entonces, a todos esos niños los recogen y estas señoras les tejen chambrita, les tejen su ropita y los sepultan y les hacen los bautizan y les hacen su celebración eucarística, todo, y los sepultan. Entonces, ese es descubrir un don. Yo puedo bordar, yo puedo tejer y puedo ponerlo al servicio de alguien más. Fíjense que, este, aquí en esta diapositiva viene una frase que saqué del Evangelio, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, qué profundo, ¿no? Somos hechos a hechura de Dios, a su imagen, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas. O sea, fuimos creados para el bien y para lo bueno, como les había dicho, las cuales Dios dispuso de antemano. O sea, Dios ya tenía, ya nos dotó, pues, desde que nacimos, con esos dones para que las pongamos en práctica y lo hagamos para el bien de los demás, de las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, y bueno, pues la Cuaresma es un camino de 40 días que nos invita a encontrarnos con Dios y encontrarnos con nosotros. Dicen que aquel que se encuentra con Dios se encuentra consigo mismo, porque el que se encuentra con su creador, pues como que descansa y dices: "Ah, aquí estoy con alguien con el que me creó, con el que me conoce, con el que me ve tal como soy, con quien me quito las máscaras, ¿no? Me quito todo, me quito el maquillaje, o como comúnmente dicen, me desnudo, ¿no? Pero desnudarte es no física, sino espiritualmente, con quien soy y con quien me ve como soy, con que el que me ve en mis pensamientos, conoce mis intenciones, conoce todo de mí. Entonces, el que se encuentra con Dios, se encuentra a sí mismo y se descubre a sí mismo. Entonces, yo te invito a que vayas y hagas este ejercicio que se llama confesión, y te encuentres contigo mismo y te descubras a ti mismo, porque muchas veces cuando vamos a confesarnos, hacemos nuestro examen de conciencia, pero pensando en que cometimos el pecado por culpa del otro, o queremos ir a confesar los pecados del otro, pero no vernos a nosotros realmente como somos, con los vicios que podemos tener. Este tiempo es un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros vicios, sobre todo aquello que me ensucia y que no me deja ser pulido, ¿sí? Porque mientras yo no reconozca ese defecto o ese mal que tengo, no puedo permitir que Dios trabaje en mí y me pula, porque Él quiere que yo también reconozca y quiere que yo reconozca y me arrepienta. Así como lo decía el miércoles de ceniza, ¿no? Cuando vamos y te dicen: "Arrepiéntete y cree en el evangelio". ¿Qué tanto crees tú en el evangelio? ¿Qué tan arrepentido estás de tu vida, de lo que has hecho mal o de aquello que cargas y que necesitas soltar? ¿Qué mejor forma de ir al basurero? ¿Saben cuál es el basurero para mí? El basurero es la confesión donde voy y tiro todo lo sucio y pido a Dios su gracia para llenarme de lo bueno y encontrar esa virtud que necesito trabajar para vencer ese pecado que tengo, ese daño que tengo. Entonces, a identificar nuestros vicios y dejarlos, a convertirnos en mejores personas. Necesitamos ser una mejor versión de nosotros mismos, convertirnos en mejores personas. Necesitamos aprender a perdonar a todo aquel
que en algún momento nos pudo haber hecho un daño, un mal, y que yo estoy guardando ese rencor. ¿Cuántas personas hay que incluso, fíjense, tienen rencor o no pueden perdonar a personas que ya no están aquí, que ya se fueron? Llámense papás, mamás, hermanos. ¿Cuántas personas hay que están, mm, en ese rencor y en ese sentimiento todavía que no pueden perdonar a una persona que ya trascendió, que ya se encontró con Dios y que incluso ya fue juzgada y que todavía esa persona aquí sigue sin poder perdonar al esposo, sin poder perdonar a la esposa, al hijo, al hermano, al tío, al sobrino, no sé, al amigo? ¿Cuántas veces traemos ese rencor y cuántas veces no podemos perdonar? Yo digo que es un tiempo de purificación, la Cuaresma, 40 días, en los 40 días, el 40 es símbolo de purificación, de purificarnos, de trabajar, de cambiar, de proponernos, aunque sea trabajar una virtud, pero que esa virtud sea la que nos transforme. Nosotros en el Cirineo empezamos este año trabajando una virtud por mes. La primera virtud que trabajamos en el mes de enero fue la virtud del servicio. Y todo el mes, pues nos propusimos hacer ese servicio con amor, con entrega, de verdad como sin esperar a cambio. Y servir a lo mejor en la casa, servir en el trabajo, y porque nuestra misión en esta vida es servir, y el que nos puso el ejemplo fue Jesús mismo, que vino a servir y no a ser servido, ¿no? Y, y yo digo, bueno, pues nosotros estamos llamados al servicio. La virtud que estamos trabajando ahorita en el mes de febrero, dándole al mes eso que tanto se celebra, el Día del Amor y la amistad y todo, y febrero, mes del amor, pues nosotros también quisimos darle a febrero esa oportunidad de trabajar la virtud del amor. Y yo, o sea, me he puesto todos los días a pensar y amanecer y decir, hoy quiero vivir en el amor, hoy quiero hacer las obras con amor. Y optar por amar cuando a lo que estoy invitada muchas veces es a renegar, a enojarme, a lo mejor hasta odiar o a insultar o a lastimar. Entonces, cambiar y vivir esa opción del amor. O sea, entonces, es una lucha y es un esfuerzo de todos los días de este mes optar por el amor. Opto por amar, opto por servir, opto por hacerlo o hacer esto con amor y por bendecir a las personas. Aquel que se me atravesó en el carro y que el otro día casi me chocan y de repente así como que, ay, ¿verdad? Y dije: "No, opto por amar y por comprender también", porque el amor también es comprensión. Y dije: "¿Cuántas veces me he equivocado yo? ¿Cuántas veces he sido yo la que he estado a punto de chocar a otro? Ah, pero que no me lo hagan a mí, porque entonces, ¿verdad?". No. Entonces, optemos por comprender y optemos por amar, por amar. Entonces, amar y dar lo mejor en el servicio a los demás. Yo les platico mucho esto de ser mejor personas, porque el encuentro con Dios, el verdadero encuentro con Dios, que es el encuentro también me encuentro con Dios, pero también me veo a mí mismo, lo puedo encontrar es descubrirme, y descubrirme en el silencio de la oración, ¿sí? En escuchar la palabra de Dios, o en leer la palabra de Dios, y ver ese mensaje, ¿qué me dice a mí, no poner ese mensaje para el de al lado o para a ver a quién le queda, no, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí este mensaje que Dios me está dando? Escuchar su palabra. Pues a lo mejor esta Cuaresma proponerme leer todos los días el evangelio y reflexionar un poco sobre él, ofrecer mi día, hacer oración, tener presente a Dios en mi vida todo el día, ¿no? Vivir en oración no es rezar, o sea, Dios te salve María, no, 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 no. Sí, orar también es rezar, por ejemplo, digo, no es oración así como Dios, no, 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 es rezar, pero meditar,
Si voy a rezar el rosario, voy a meditar el rosario, por ejemplo, hoy nos tocan los misterios gozosos, ¿no? Y el primer misterio es la triunfante resurrección del Señor y decir, Dios mío, qué alegría me da que hayas resucitado, porque con tu resurrección nos has dado la vida eterna y has dado vida al mundo y has demostrado que eres Dios. Y entonces Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y orar con amor, rezar con amor. No esa rezadera de no, que estoy rezando, pero estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo, no estoy pensando en otra cosa, menos en lo que es realmente la oración, el comunicarme, el hablar con Dios. Decían por ahí que si nosotros cada que rezamos un Ave María nos imaginamos que tenemos a la Virgen presente junto a nosotros, ¿cómo lo diríamos? Pues con dulzura, con amor, ¿no? Tranquilos. Entonces, creo que necesitamos aprender mucho más a orar. Acudir ante el Santísimo. Hagámonos adoradores de Dios. Porque a Dios a veces solamente vamos a pedirle y creemos que rezar, orar es ir a pedirle a Dios, nada más, todas mis necesidades y ya, le dije todo lo que necesito, aunque ya sé que él lo sabe y me voy. Hay que ir con Dios, hay que ir al Santísimo y hay que alabarlo. Lo primero que hay que hacer cuando te encuentras ante el Santísimo o que te encuentras en la presencia de Dios es alabarlo, bendecirlo, darle gracias, glorificarlo, decirle, qué grande eres, Señor, qué grande es tu amor, qué grande es tu creación, qué grandes son las criaturas, qué grande eres, bendito eres, alabado eres. O sea, lo que salga de tu corazón con amor. Y después, ya después de que lo alabaste, de que le agradeciste, de todo lo que tienes, porque cuando nos ponemos a agradecer, se nos olvida que tenemos necesidades. Cuando nos ponemos a dar gracias por todo lo que tenemos, por la salud, por la familia, por los hijos, por el trabajo, porque tuve que comer, porque tengo donde vivir, porque tengo luz, porque tengo vecinos, porque tengo amigos, bueno, por todo lo que tenemos y podemos agradecerle a Dios. Entonces, se nos olvida a veces un poco pedir, porque ¿sabes qué? Lo ponemos en tus manos, tú conoces y sabes nuestras necesidades, te las dejamos a ti. Y bueno, otra cosa que podemos hacer en esta Cuaresma, que también nos ayudaría muchísimo en este camino espiritual, y ya que esta obra de arte que somos nosotros, creados por Dios, y que Dios nos ve como eso, Dios nos ve como ese diamante que se va a pulir y que va a ser grande ante sus ojos, porque el ser grande ante los ojos de Dios es cuando vas creciendo en santidad. Entonces, hacer un retiro espiritual en nuestra vida, y sobre todo si lo podemos hacer en este tiempo de Cuaresma, nos va a ayudar muchísimo a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con nosotros mismos y nos va a dar esa gracia que necesitamos para vivir y ser mejores personas. Bueno, el reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué necesito cambiar? Pensar, no que necesita cambiar el otro, no. Yo qué necesito cambiar, ¿cómo soy yo? ¿Qué hay en mí de malo que necesito cambiar? Ay, es que me contesta muy mal mi esposa o mi esposo o mi hijo. ¿Y yo cómo les hablo? A lo mejor si yo les hablo con dulzura, con ternura, con amor, voy a recibir esa misma respuesta. Verme yo misma ante los ojos de Dios. ¿Cómo me está viendo Dios? ¿Cómo soy? ¿Cómo me ve Dios? ¿No? Descubrir esos vicios que tengo, que ya habíamos hablado un poquito de eso. Y también habíamos hablado, acudir a la confesión, confesar, limpiarme, purificarme y tratar de vivir limpia, pura durante esta cuaresma. Y convertirnos en personas mejores, o en mejores personas, lo vamos a hacer porque el ser una persona espiritual no es ser una persona que reza mucho, que ora mucho. Sí, eso ayuda, pero el ser una persona realmente espiritual es ser una persona que da testimonio y que hace obras de misericordia. Hay 7 obras de misericordia
que se conocen como corporales, y 7 obras de misericordia que se conocen como espirituales. Las obras de misericordia nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a humanizarnos, ¿sí? Por ejemplo, una obra de misericordia, visitar a los enfermos. Todos tenemos o sabemos de algún enfermo, algún tío, primo, pariente, amigo, conocido, o sabemos a lo mejor de un hospital, un asilo en el que podemos ir a visitar a un enfermo y podemos llevarle un momento de paz y de alegría. Dar de comer al hambriento. Todos podemos dar y compartir un poco de nuestra sopa, de nuestro arroz. Hay indigentes, hay muchas personas indigentes, hay muchas personas en la calle que necesitan eso, ¿no? Que les den, pero también está Cáritas, están otras instituciones. Por ahí tengo un sacerdote amigo conocido que está en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que él se dedica precisamente a alimentar a personas de inmigrantes o personas que están, andan por ahí por las calles, les ofrecen comida, les ofrecen, a lo mejor bañarse un poquito, limpiarse, asearse. ¿Por qué no hacemos estas obras de misericordia? Dar de beber al sediento, por ahí dicen que un vaso de agua a nadie se le niega. Dar de beber y dar posada al peregrino, aquellos que vienen caminando, que no tienen a dónde llegar y que puede ser a lo mejor un familiar tuyo que viene a visitar a alguien o a un enfermo o algo, darle posada, vestir al desnudo, compartir de aquello que tienes. Miren, se trata de obras, más no de sobras, ¿sí? Hacer obras de caridad o obras de misericordia, no se trata de que des tus obras, de que, ay, tengo 2 tenis, voy a darle el viejo. No, de que a lo mejor hagas el esfuerzo y compres unos tenis nuevos para un niño, para un anciano, para alguien que lo necesita. Esa es realmente la obra de misericordia perdón, sí, de misericordia de vestir al desnudo, ¿no? No es, ay, todo lo que ya no me queda, lo que ya no uso, ay, me deshago de él y lo regalo. Eso es bueno, qué bueno que lo hagas. Pero para que sea de verdad una obra de misericordia, pues sería bueno que a lo mejor así como te compras tú algo nuevo, se lo compraras a alguien que no tiene la posibilidad y se lo regalaras. Esa sería realmente una obra de misericordia y no una sobra de misericordia. Una sobra no es una obra, es una sobra, es algo que te sobra y que lo das. Entonces no puede llamarse una obra de misericordia. Igual, yo los invito a que cuando vayan a misa, demos un poquito más de limosna de lo que lo hacemos normalmente. A veces decimos, ay, no, la iglesia tiene mucho, ay, no, ¿por qué les voy a dar? ¿Y tú cómo sabes en qué carencias viven la iglesia, los sacerdotes? Si sabes que lo que se junta se lleva y se distribuye, entonces, hay que ayudar y hay que hacer obras de verdad, obras de misericordia y no sobras, no dar, digo, yo, por ejemplo, a veces voy aquí a una parroquia donde hay personas que tienen mucho dinero y yo veo que dan moneditas, o sea, no, pues que te duela, ¿no? Una buena obra de caridad con amor es, como decía la Madre Teresa de Calcuta, que te duela. Un billetito moradito, un billetito verdecito, o sea, dar bueno, sabiendo también, pues, que Dios siempre recompensa y que lo que tienes no es tuyo, es un regalo de Dios. Porque todo lo que tenemos es gracias a Él y gracias a su bondad, a su misericordia, de que nos ha concedido y darnos eso, y nos ha puesto como administradores de lo que tenemos, porque no somos dueños de nada. Porque el otro día yo le decía, perdón, platicaba con una de mis hermanas precisamente de eso, de que no somos dueños de nada, y le dije, pues mira, hasta la casa donde vivo, pues un día no va a ser mía, va a ser de alguien más, ¿sí? Aunque yo la pueda haber construido y hecho y todo, es momentáneo porque todo, nada es eterno aquí, ni nosotros. Lo que sí es eterno es el cielo y las obras de misericordia con las que vamos a llegar, ¿sí? Entonces, qué importante es que trabajemos. Y otra obra de misericordia corporal es enterrar a los difuntos.
Y yo les platicaba precisamente de eso, ¿no? De esa obra de misericordia de esta asociación civil que se dedica a enterrar a los niños que son abortados. Y creo que nosotros también como humanos debemos dar santa sepultura y digna sepultura a nuestros seres queridos. Y quiero aprovechar también para comentar aquí que enterrar a los muertos o dar la hora de misericordia o sepultura es lo que la iglesia pide, lo que considera como bien, es que las personas se entierren o se incineren y descansen sus restos en un lugar santo, en una cripta. Los restos de las personas no deben de estar en las casas, ni deben de estar tirados en el mar, ni en una plantita, porque somos hijos de Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Somos ese diamante impuro que les comentaba. Entonces tenemos que estar en un lugar santo, ¿sí? No pueden estar las cenizas en las casas. Ahí no es un lugar. Tienen que estar en un lugar santo, ¿sí? Igual, esa también sería una obra de misericordia, tener a nuestros seres queridos en lugares donde deben estar sus restos, en lugares santos. Y bueno, también para ser mejores personas están las obras de misericordia espirituales. Y bueno, qué bonito es cuando nos damos cuenta que, que podemos hacer obras de misericordia espirituales y también corporales. A ver, por ejemplo, los papás, cuando damos de comer al hambriento, damos de comer a nuestros hijos. Damos de beber al sediento, damos de beber a nuestros hijos. Estamos cumpliendo con una obra corporal, los estamos vistiendo, cuando estamos haciendo dignamente todo esto para nuestros hijos, estamos cumpliendo con obras de misericordia corporales. Sobre todo, tienen gran valor cuando lo hacemos con amor, con misericordia, con ternura. Las obras que no son hechas así, pues no tienen valor. Entonces podemos cumplir con nuestras obras de misericordia preparando y dando de comer a nuestros seres queridos. A veces no ir tan lejos, hacerlo aquí en casa, hacerlo con los que nos rodean. Por ejemplo, también podemos ser mejores personas y hacer obras de misericordia espirituales. ¿Cuándo? Enseñar al que no sabe. ¿Cuántas veces las mamás enseñamos a nuestros hijos de todo a todo, ¿no? A comer, a lavarse los dientes, hacerlo con amor. Es una obra espiritual, enseñarles. Ahora si enseñamos, aparte a leer, a escribir, a virtudes, valores, o damos alguna clase o algo, estamos haciendo una obra de misericordia. Corregir al que se equivoca. Igual, en casa, los papás, entre hermanos, corregimos al que se equivoca, corregirlo con amor. Incluso para la corrección fraterna, el Evangelio nos dice, ¿no? Que vayas y llames al que está cometiendo el error y a solas le digas, me estás haciendo mal, hiciste esto mal, ¿no? Entonces, corregir al que se equivoca es una obra de misericordia espiritual. Dar un buen consejo al que lo necesita. Si sientes que lo que vas a aconsejar no es lo mejor, mejor no lo des, ¿sí? Mejor no aconsejes aquello que no lleve a Dios. Aconsejar es un compromiso muy fuerte y dar consejo, siempre tenemos que dar un consejo que vaya encaminado a lo que pueda hacer la voluntad de Dios y que de verdad lleve a esa persona al encuentro con Dios. Perdonar las injurias, las ofensas. ¿Cuántas veces nos han lastimado y cuántas veces en casa o entre familia llegamos a lastimar o a ofender? Hay que perdonarnos y perdonar de corazón. Consolar al triste. ¿Cuántas veces encontramos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes tristes? Pues consolarlos, al esposo, a la esposa, al amigo, al compañero. O nosotros a veces como cirineos que nos toca acompañar a personas y las vemos tristes, consolarlas, prestar tu hombro para que la otra persona llore, ¿sí? El que se sienta triste. A veces no vemos la magnitud de lo que hacemos, pero yo, por ejemplo, pienso en todos los que son cirineos y que
pues es una labor, es una obra de misericordia realmente la que se está haciendo, consolar al triste, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, al que está mal y decirle, es que a lo mejor estás haciendo mal esto, a lo mejor como estás actuando no está ayudando a tu matrimonio o no está ayudando a tu hijo o no te está ayudando a ti como persona. Entonces, ¿cuántas veces hacemos obras de misericordia? Hay que hacerlas con amor. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Ay, bueno, esto yo creo que nos queda muy bien a los casados y sobre todo a aquellos que tenemos ya muchos años y que así como las virtudes se engrandecen, también a veces nuestros defectos, pero no nada más uno es el que soporta al otro, sino también a ti te soportan, ¿sí? Entonces, sufrir con paciencia los defectos del prójimo o de los hijos o del compañero de trabajo que es renegón o que es mala cara o que, ¿no? Sufrir con paciencia y ofrecérselo a Dios. Y a lo mejor esta cuaresma vamos puliendo ese diamante en puro, esa obra de arte que somos, vamos creciendo, puliendo con una buena actitud ante todas estas situaciones que podemos vivir. Y algo muy importante de las obras de misericordia espirituales es la oración. Orar por los vivos y por los muertos. Y no pensemos que hay como muchas personas, ay, sí, pues se murió mi ser querido, ya está en el cielo, disfrutando del cielo. Pues yo te voy a decir qué seguridad tenemos, ¿no? Sabemos que para entrar al cielo solamente se puede entrar purificados, santos. Y para lograr eso, pues se necesita mucho trabajo en la tierra y a lo mejor haber pasado pues muchas situaciones y tener muchísimas virtudes. Entonces, hay necesidades, están las armas del purgatorio que necesitan muchísimo de nuestras oraciones y no sabemos si puedan existir almas del purgatorio de nuestros familiares o de nuestros seres queridos sufriendo ahí y esperando una oración. Nunca dejemos de orar por nuestros seres vivos y difuntos, por los vivos. ¿Cuántas conversiones hay? ¿Cuántas conversiones conocemos? Sabemos de madres, abuelitas que han orado por la conversión de sus hijos, de sus nietos, y han logrado que se transformen esas vidas. Bueno, yo he visto muchísimos testimonios de esos, de conversión, de personas que han orado y que realmente, se dan estas conversiones. Y bueno, pues vivir, ya nos platicó, ahorita en la tarde nuestra querida Liliana, sobre el ayuno, la oración y la limosna, los 3 pilares de la Cuaresma, y son pilares porque nos ayudan a transformarnos, a convertirnos, a vivir este tiempo. Fíjense, si queremos realmente cambiar nuestra vida o cambiar algún vicio que tenemos en nuestra vida, pues tenemos que hacerlo a través del ayuno, de la oración y de la limosna, de la caridad. Fíjate, porque el ayuno es solidarizarnos con los que sufren, dejar de pensar en autocomplacernos. Hay un testimonio muy, muy fuerte y muy bonito a la vez de un amigo que él estaba metido pues en el alcoholismo, también en drogas y en pornografía, y bueno, pues estaba atrapado en todos estos vicios. Y una de las formas que logró él vencer, sobre todo, él platicaba de la pornografía, fue el ayuno. O sea, el ayuno lo ayudó a dominar su cuerpo. Si no hay ayuno, es muy difícil dominar el placer, los placeres del cuerpo. Hay muchos placeres, ¿no? Del cuerpo, por ejemplo, aquellas personas que se les hace muy difícil ayunar y luego te dicen, a lo mejor su placer es la comida y sufren mucho cuando hay que ayunar porque dicen, pues es que dejar de comer rico, ¿no? O me voy a privar de la comida, pues si me encanta la comida y todo. Pues aquella persona que no se sabe privar de comer, pues muy difícilmente se va a saber privar de otras cosas o va a poder va a tener la fuerza de privarse de otras cosas. También nos dice el padre Slavko en su libro del ayuno. El padre Slavko es un sacerdote que fue guía en Medjugorje, y él dice que cuando ayunamos nos preparamos para conocer
y estar más cerca de Dios y entender las cosas espirituales. Entonces, el ayuno también nos ayuda para eso. La oración, pues, es la que nos conecta con Dios y nos da esa sabiduría para conocernos a nosotros mismos, como ya lo habíamos dicho, para conocerlo, llamarlo más a Él y para ser más pacientes y más serviciales con los que nos rodean. La limosna, pues, nos ayuda a compartir lo que Dios nos da, porque todo lo que tenemos, Dios lo ha permitido que lo tengamos y lo tenemos gracias a Él, es por su gracia. Y nos ayuda a dividir nuestras penas a la mitad y multiplicar nuestra alegría. Cuando compartimos, nuestras penas se van a hacer más bajitas, pero nuestra alegría va a ser todavía muchísimo más grande. Em, eh, yo también quiero invitarlos a que participemos en los ritos y eventos que hay en nuestra parroquia. Por ejemplo, participar en el Jueves Santo, que el Jueves Santo, pues, es muy importante porque es el jueves en el que se viven, ay, es que en el que se instituye el sacerdocio, la Eucaristía, y tenemos el mandato del amor que nos da Jesús. Entonces, vivir todos esos días santos como Dios nos lo pide, ¿no? Que de veras los vivamos, no yéndonos a otros lados o de fiestas o de pachangas, sino como entrando más en esa espiritualidad que nos invita la iglesia. El Viernes Santo, bueno, pues es vivir la pasión y muerte de Jesús, el Vía Crucis, acompañar a la Virgen en el rosario del pésame, la adoración de la cruz y la reflexión de las 7 palabras de Jesús, que, bueno, se las voy a decir ahorita así rápido, ¿no? Las 7 palabras de Jesús de la cruz, ¿cuáles eran? Pues son 7 palabras que nos ayudan a nosotros también a vivir mejor esta vida y a irnos puliendo. Si nosotros también las hacemos nuestras, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces tenemos que hacer vida esta palabra en nosotros? Perdónalos, no saben lo que hacen. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Cuando le dice al pecador, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. O sea, cuando Jesús nos da por madre a María. La quinta palabra, y sabemos que no estamos solos, que tenemos a nuestra madre. Entonces, conocer a María también es empezar a conocernos, a vivir como María nos invita, como María es, a conocerle un poco de ella. La quinta palabra, tengo sed. Jesús nos sigue diciendo, tengo sed de ti, tengo sed de que te acerques a mí, tengo sed de que vengas. La sexta palabra, todo se ha consumado, todo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en Jesús se consuma y se cumplen todas las escrituras y nos deja ese testimonio de salvación y de amor. Es Jesús el que nos revela a Dios mismo, el que nos revela al Padre. La séptima palabra, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué forma de vivir, qué forma de morir la de Jesús y qué invitación tan grande nos hace también a vivir esta Cuaresma? Recuerda tu valor. Ya sabemos que valemos la sangre de Cristo y sabemos también que somos preciosos, únicos a los ojos de Dios. Dios, Jesucristo, ha pagado un precio muy alto por ti. Vale la pena que lo sigas, vale la pena que seas salvo, vale la pena que te dejes amar, que te dejes salvar. Vale la pena que esta Cuaresma te dejes remodelar, porque tú eres la obra maestra de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en estas pláticas de Cuaresma en el Cirineo. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine y que vivamos este camino de Cuaresma de la mano de Jesús y María. Así sea. Soy Laura Arce y los espero hasta la siguiente vez que tengamos una plática y que se queden aquí en el Cirineo con todas las pláticas que vienen, que van a estar buenísimas. Hasta luego. Dios los bendiga.